La paz de Dios, hermanos. Le damos gracias a Dios que Él nos permite estar nuevamente aquí otro domingo más a través de este medio y poder escuchar la palabra de Dios. Y quiero invitarlos a que ahí en su casa oremos al Señor para que Él bendiga su palabra y hable a nuestro corazón. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar nuevamente reunidos a través de este medio. Te pedimos, Señor, que en esta hora que tú hables a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, sea el que redarguya, Señor, que nos haga mirar lo que no somos y lo que tú quieres que seamos, hombres y mujeres que amen tu palabra. Gracias porque a través de esta hermosa palabra, Señor, podemos, Señor, ser fortalecidos, podemos ser esos hombres y mujeres, Señor, que anhelemos más y más de tu presencia. Muchas gracias por tu palabra, porque no solamente impacta nuestro corazón, sino también da libertad a nuestro corazón. Muchas gracias, Padre, te bendecimos y te alabamos. Amén. Bueno, el tema de hoy se titula Débora, una mujer de fe. Dice la palabra de Dios, Jueces capítulo 4, número del 1 al 6 dice: Después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. El capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Nectalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová de Israel diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Nectalí y de la tribu de Zabulón? Hoy en día hay una constante en todo el mundo, es la preocupación, la ansiedad, la zozobra, la angustia. Durante más de 8 meses la pandemia ha tocado nuestras familias, amigos, conocidos y nuestros hermanos en la fe. Muchos sentimientos encontrados han permeado en los corazones de los hijos de Dios. Y es momento en que cada hermana y hermano se levante en fe, creyendo a la palabra de Dios, creyendo a las promesas de Dios en medio de la dificultad, en medio del panorama hostil, como el que vivía Débora y el pueblo de Israel. ¿Cuál era el contexto en el que vivía el pueblo de Israel? Israel era un pueblo que insistió en vivir lejos de los caminos de Jehová. Una y otra vez se apartaba de los caminos de Dios. Desde el capítulo 2 de Jueces nos menciona que después de la muerte de Josué, el pueblo se apartó de Dios. De hecho, Dios levantó jueces para salvar al pueblo de la opresión de sus amigos. La opresión que vivía el pueblo de Israel era por haberse apartado de los caminos de Dios. En el capítulo 3 de Jueces menciona que Dios permite que fueran oprimidos por otras naciones, los cananeos, los sidonios, los heveos, los fereceos, los amorreos y los jebuseos, para probar al pueblo seguiría los mandamientos de Dios. Dios es tan misericordioso y tan bueno que a pesar de que el pueblo se apartaba de sus caminos y sus leyes, siempre que clamaban a Dios por ayuda, Dios enviaba a un libertador para salvarlos y librarlos de la opresión de sus enemigos. Después de los jueces Otoniel, Ahod, Sangar, quienes trajeron libertad a los israelitas de la opresión de sus enemigos, el pueblo volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, por lo cual Dios permitió que los cananitas los oprimiesen. Esta opresión era por el general del ejército llamado Sísara,
pues tenían 900 carros herrados para la batalla. En ese entonces solo los grandes ejércitos podían tener este armamento de batalla. Era una potencia que intimidaba a cualquier nación. El pueblo de Israel vivía en opresión, en angustia, en una situación de tristeza, pues estaban experimentando estragos que producía a la nación, en las familias, en los niños, en las mujeres, la opresión de sus enemigos. Quizá en esta pandemia que nos ha tocado muy de cerca, hemos visto los estragos en la familia, en la economía. Dios la permitió para probar la fe de su iglesia, para saber si nuestro corazón es de Él a pesar de todo. Yo no sé si tú estás apartado de Dios. ¿Has dejado tu vida devocional, de lectura o oración? En ocasiones Dios permite que pasemos situaciones difíciles, por momentos desagradables, por circunstancias que nos hacen llorar y voltear a ver a Dios nuevamente. El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si estás pasando por una situación similar, miremos a Dios. Regresemos nuestra mirada a Dios. Busquemos a Dios en medio de estos momentos difíciles, porque Él nos escuchará y nos ayudará. Dios llama a una mujer de fe. En medio de esta situación de opresión que estaba pasando la nación de Israel, Dios levanta a una mujer, una profeta, una juez. Su nombre es Débora, que significa abeja. Esto nos habla de una mujer con convicción, constante, firme, dedicada, trabajadora, porque se sentaba debajo de una palmera a juzgar al pueblo de Israel en medio de una situación nacional difícil y apremiante. Esta mujer profetiza y juez, que fue la única en toda la nación que gobernó al pueblo de Israel, tenía una comunión estrecha con Dios, tenía una relación muy cercana a Dios. Era una mujer con sus sentidos espirituales ejercitados. Era una mujer profeta de Dios. Un buen profeta de Dios era caracterizado por su relación estrecha e íntima con Dios, por su obediencia a Dios. Cuando Dios hablaba con ella, sabía escuchar. Era obediente. En medio de la opresión, ella confiaba en Dios. En medio de la situación difícil, ella ponía su esperanza en Jehová de los ejércitos. Débora era una mujer de fe en Dios. Dios le da una indicación de llamar a Barak y juntar a 10,000 hombres para pelear contra Sísara, capitán del ejército de los cananitas. Y es así como ella obedece a Dios, y a través de la obediencia Dios le da una gran victoria. La Biblia no nos indica qué estaba pasando con los hombres en ese entonces. No sabemos si estaban escondidos o si por tanta opresión estaban en un estado de letargo o adormecimiento. No lo dice la Biblia, pero lo que sí era un hecho, es que Dios había llamado a una mujer en medio de la crisis nacional para animar al pueblo, para encabezar una gran victoria a través de una mujer. Amada hermana, quizá en este momento de escuchar la voz, quizá es momento de escuchar la voz de Dios en obediencia y ser esa mujer de fe en medio de la situación nacional que nos está lastimando a muchas familias, a través de la enfermedad, en medio de la crisis familiar, en medio de la crisis económica y laboral, o cualquiera que sea tu situación familiar. Levántate en oración, levántate en fe, levántate en obediencia a Dios y ora por tu familia, ora por tu matrimonio, ora por tus hijos, por los tuyos. Dios quiere darte la victoria. Dios quiere bendecir tu vida, tu matrimonio y tu hogar. Levántate a ser esa mujer de fe en medio de las crisis. Dios tiene todo bajo control. Vemos en la historia de Débora y Barak que Dios les da una
indicación de juntar un ejército de 10,000 hombres y llevarlos al monte Tabor para pelear contra los 900 carros herrados de Sísara, del ejército de los cananitas. Dios había preparado una gran victoria a través de Débora y de Barak. Dios tenía todo bajo control. Nada, absolutamente nada iba en contra de la voluntad de Dios, puesto que Jehová iba al frente del pueblo de Israel. En Jueces 4, 14 y 16 dicen: entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque en este día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió al monte Tabor y 10,000 hombres en pos de él, y Jehová quebrantó a Sísara y todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Amados hermanos, ¿cuáles son los 900 carros herrados con los que estás batallando hoy en día? ¿Cuál es ese ejército del cual todo el mundo tiene miedo y se siente en opresión, en enfermedad, tristeza, angustia, depresión, falta de empleo, pleitos, soledad? Déjame decirte que Dios tiene todo bajo su control. Dios tiene todo bajo control. Amados hermanos, aprendamos de Débora y Barak 3 cosas. Cuando nos sintamos en dificultad, en zozobra, en angustia, clamemos a Dios, porque la respuesta viene de Él y solo de Él. Seamos hombres y mujeres de fe, que por ninguna circunstancia decaiga nuestra confianza en Dios. Aun cuando estemos en medio de la adversidad, tengamos fe en las promesas y en la palabra de Dios. Seamos hombres y mujeres de fe. Estamos confiados de que Dios tiene todo bajo control y Él nos dará la victoria que necesitamos. Dios tiene el control de tu enfermedad, de tu familia, de tu economía y de tu hogar. Dios tiene todo el control. El desenlace de esta historia termina en una victoria para el pueblo de Israel. Un cántico de victoria de parte de Débora. Tengamos en nuestro corazón un canto para nuestro Dios, siempre, pues Él es el que da la victoria a nuestra vida. Oremos iglesia, en tu casa, donde te encuentres, seamos cristianos de fe. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, nos animas. Nuestra fe, Señor, que podamos crecer en fe cada día a través de la circunstancia, a través de la enfermedad, a través de la lucha. Que tengamos, Señor, ese corazón de Débora, que tengamos esa valentía, que tengamos esa fuerza. Ayúdanos, Señor, en estos momentos, en este tiempo de pandemia, Señor. A ti vamos, Señor. A ti echamos toda ansiedad que hay en nuestro corazón, toda necesidad, todo lo que nos está oprimiendo, Señor. Te lo entregamos a ti, Señor. Danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que llena nuestro corazón. Que tu presencia, Señor, sea en nuestras vidas, Señor. Aquí estamos, Señor. Gracias por tu palabra que siempre redarguye nuestros corazones y fortalece. Muchas gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo nos das esa libertad. Muchas gracias, Padre. Es por eso que te alabamos. Es por eso, Señor, que bendecimos tu nombre. Porque tú, Señor, nos das la victoria, Señor, en medio de nuestra necesidad. Muchas gracias. Te amamos, Padre. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Y quiero invitarles a que abran ahí su Biblia en el Salmo 23 para
para ser despedidos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios te bendiga.